Vamos a ver en este vídeo cuáles son los primeros pasos para empezar a crear atmósferas en el espacio. Una atmósfera es un sentimiento que puebla el aire, es un sentimiento que lo rodea todo. No es un sentimiento que me pertenezca a mí como individuo o que me pertenezca a mí como persona, sino que es un sentimiento que está en el espacio y que va a afectar a todas las personas que comparten ese espacio. Eso sí, les va a afectar de forma diferente según sean las características interiores, la personalidad, la historia que esas personas lleven consigo. Michael Chekhov decía que la atmósfera es el alma del espacio. ¿Y por qué es importante trabajar las atmósferas cuando entregamos un cuento? Porque la atmósfera va a construir un puente de corazón a corazón. La atmósfera va a ser como un envoltorio de sentimiento que rodea a mi palabra. Así como hemos visto en otros vídeos cómo la palabra puede ser portadora de imagen y portadora de gesto, la atmósfera lo que va a hacer es envolverla de contenido psicológico, envolverla de sentimiento. Y esto va a posibilitar que comuniquemos mucho más que la palabra fría, que la palabra seca. Va a ser una palabra completamente coloreada de sentir y que va a hacer que pueda decirle al público o que pueda decirle a la persona a la que le entrego el cuento cosas que las palabras nunca van a poder decir. Es ese lenguaje en olas, en ondas, ese lenguaje del sentir. Bien, antes de meternos un poquito más en esto, es importante que os diga que a través de un vídeo las atmósferas no se pueden percibir, porque las atmósferas se perciben en el espacio físico, son realidades imaginarias que construimos en el aire. Y lo vuelvo a decir, realidades imaginarias. Crear atmósferas es realmente coger una imaginación y situarla en el aire, situarla en el espacio y que sea más potente que la realidad física que hay previamente en ese espacio. Es muy importante, pero esto se puede vivir, realmente solo se puede vivir en el espacio físico. ¿Qué vamos a ver en un vídeo? Vais a ver cómo la atmósfera me afecta, entonces vais a notar cambios en mi palabra, cambios en cómo entrego el cuento. Pero que sepáis que realmente para vivir una atmósfera hay que compartir el espacio físico. ¿Cómo se hace en el cine? En el cine las atmósferas se recrean con música. La música es lo más parecido a las atmósferas. Bien, hecha esta pequeña anotación, vamos a ver los pasos que hemos de seguir para adentrarnos en la creación de una atmósfera. Lo primero es decidir qué atmósfera queremos crear. Si, por ejemplo, en una escena determinada de nuestro cuento va a haber una atmósfera de tristeza, o va a haber una atmósfera de angustia, o va a haber una atmósfera de amor, o de alegría y júbilo, el sentimiento que queráis, ¿de acuerdo? Lo siguiente es imaginar la atmósfera. Cerramos los ojos y nos imaginamos que estamos en el alma del mundo y que ese alma está llena de un determinado sentimiento, de ese sentimiento que queremos crear. Y lo hacemos con los ojos cerrados primero. Tratamos de percibir ese sentimiento alrededor nuestro. Y luego abrimos los ojos y buscamos que ese sentimiento esté alrededor de las cosas, alrededor de las tazas, alrededor de las lámparas, alrededor de la cámara a la que os estoy hablando, alrededor de todo. Y esto es muy importante porque el espacio en el que vamos a estar contando pues ya va a tener su atmósfera. Si estoy, por ejemplo, pues en una habitación de hospital entregando un cuento, ahí hay una atmósfera determinada. Entonces, para yo traer la atmósfera del cuento, he de ser capaz de imaginarla con tanta fuerza que mi imaginación sea más potente que la atmósfera que hay en ese espacio ya presente antes de que yo empiece a contar. Bien, primer paso, imaginar la atmósfera, ser capaces de verla alrededor, ser capaces de que esté alrededor de todos los objetos y los coloree, los tiña.
Lo siguiente es que la atmósfera nos toque, que nos toque literalmente, que nos toque el cuerpo. ¿Cómo afecta esta atmósfera a mi cuerpo? ¿Cómo me siento corporalmente? ¿Cuáles son las sensaciones que yo experimento cuando estoy en una atmósfera de angustia o cuando estoy en una atmósfera de muerte o en una atmósfera seca o en una atmósfera de júbilo y alegría? Nuestro cuerpo reacciona de manera natural a las atmósferas. No se trata de actuar la atmósfera, no se trata de, si yo estoy en una atmósfera de muerte, de que empiece a actuar, que tengo miedo o que eso me agobia, no. Simplemente que deje que me toque físicamente la atmósfera y escuche cuál es la reacción que tiene mi cuerpo. Voy a crear una imaginación en el espacio y esa imaginación va a actuar sobre mí y va a modificar cómo yo me vivencio. Esto es lo importante. Entonces voy a caminar por la atmósfera, me voy a mover en ella y voy a dejar que me afecte. Por ejemplo, una atmósfera de amor. ¿Qué hace conmigo? ¿Cómo me expande el amor? O una atmósfera en la que es, pues podría ser, por ejemplo, el sol de la mañana, ¿no? De una mañana de primavera. ¿Qué hace esto conmigo? Esta atmósfera, cómo me expande. No tengo que actuar que es una mañana de primavera, simplemente vivir esa expansión en mi cuerpo. Cuando soy capaz de moverme dentro de la atmósfera sin romperla, que esto exige un grado de concentración importante, porque lo normal es que cuando me voy moviendo pierda la atmósfera, que la física, la que está allí presente, se haga más poderosa. Entonces he de entrenar mi concentración y he de entrenar esa capacidad de irradiar la atmósfera. Pero una vez que soy capaz de moverme en la atmósfera, de caminar en ella, el siguiente paso podría ser hacer acciones sencillas. Quitarme un jersey, sentarme, levantarme, doblar una manta, acciones sencillas dentro de la atmósfera. Y después podemos emitir sonidos. Podemos jugar a reírnos dentro de la atmósfera y ver qué ocurre, ver cómo la atmósfera transforma nuestra risa. Podemos incluso emitir sonidos abstractos, los sonidos que nos vengan de la atmósfera. Y el último paso ya sería hablar dentro de la atmósfera, hablar sin perderla, sin perder esa atmósfera. Bien, este sería el recorrido completo que tendríamos que hacer. Vamos a ver un pequeño ejemplo con la primera escena del cuento de Vasalisa, de cómo utilizando diferentes atmósferas para la misma escena se transforma totalmente el sentimiento que llega. Bien, vuelvo a matizar que esto se percibe realmente en el espacio físico, pero algo llegará a través de la cámara. Bien, vamos a imaginar esa escena en la que está la madre de Vasalisa ahí en su lecho de muerte, con el padre y con la niña, ¿sí? Y vamos a imaginar que esta escena tiene, por ejemplo, una atmósfera sosegada, una atmósfera cálida, como si hubiera una chimenea ardiendo suavemente en la habitación, un sentimiento tranquilo, incluso como un olor a rosas. Es un acompañamiento sosegado a la moribunda, para que vaya en paz al otro mundo. Hay paz en esta atmósfera. Bien, entonces imagino esa atmósfera, la imagino alrededor, ese sosiego, esa calma. Miro todos los objetos de la habitación y los siento como abrazados por la calma. Y dejo que esa calma abrace mi cuerpo y ese olor a rosas que lo rodee todo. Y caminaría en este caso por la habitación también desde esa calma. ¿Qué hace con mi cuerpo? ¿Cómo me muevo? ¿Cómo me quito una prenda de ropa y a lo mejor la doblo y la coloco en un espacio? ¿Cómo son mis movimientos dentro de esa atmósfera? Y cuando ya soy capaz de hacer todo esto, entonces voy a hablar. En esta atmósfera que he creado, dentro de esa atmósfera voy a verter la escena, voy a verter la imagen.
Había una vez una joven madre que yacía en su lecho de muerte, con el rostro tan pálido como la cera. A los pies de la cama la acompañaban su marido y su hija, velando para que ella pudiese transitar tranquilamente al otro mundo. Y un día la madre moribunda llamó a Vasalisa, que así se llamaba su hija, y la niña se acercó a la cama y se arrodilló con su delantalito blanco y sus botitas rojas. ¿Qué pasaría si ahora cambiamos la atmósfera? Si, por ejemplo, cuando estamos explorando el cuento, en esa primera fase de exploración de las imágenes, lo que vemos y lo que sentimos es que hay un intenso duelo, una intensa tristeza en esta atmósfera, una intensa vivencia de pérdida o incluso un sentimiento desgarrador en el espacio. Podría imaginarme que el espacio está como roto, como que el espacio se rompiese, incluso mirar los objetos e imaginarme que se rompen en pedazos, que todo se deshace, que todo se está muriendo y deshaciendo. Y esta atmósfera empieza a afectar a mi cuerpo, empieza a afectar a cómo me siento, y desde ahí va a teñir mi voz, va a teñir todo el espacio. El espectador, la persona a la que le estoy entregando el cuento, va a empezar a percibir esa atmósfera también, porque la imaginación es real, la estoy construyendo en el aire. No va a saber qué es lo que es, pero su cuerpo la va a experimentar. Y desde esa atmósfera rota, desde esa atmósfera de profundo desgarro, voy a entregar la misma escena. Cuenta el cuento que había una vez una joven madre que yacía en su lecho de muerte, con el rostro tan pálido como la cera. Y al lado de ella, su marido y su hija velaban para que pudiese ir sana y salva al otro mundo. Podríamos jugar así con todas las atmósferas que queramos. Por ejemplo, con una atmósfera inquietante. Por ejemplo, una atmósfera en la que hubiese sombras que se mueven por la habitación, cuchicheos, susurros, gente interesada que quiere algo. Y desde esta atmósfera podríamos contar el cuento también. Había una vez una joven madre que yacía en su lecho de muerte con el rostro tan pálido como la cera. Y a los pies de la cama, su marido y su hija velaban por ella para que pudiese ir sana y salva al otro mundo. Un día la moribunda llamó a su hija Vasalisa y la niña se acercó y se arrodilló a los pies de la cama con su delantalito blanco y sus botitas rojas. La sensación es totalmente diferente, el significado que estamos transmitiendo es totalmente diferente. Podríamos seguir así, transformando la atmósfera una y mil veces y viendo cómo la escena que estamos entregando se convierte en una cosa o en otra o en otra. Lo importante es que nos quedemos con que cuando cambiamos la atmósfera, cuando cambiamos el sentir del espacio, hay todo un significado subliminal, podríamos decir, que estamos entregando a la persona que recibe el cuento y que no se transmite por la palabra y que no se transmite por la imagen, se transmite por la atmósfera.